realmente vivir la experiencia de un pub inglés en México, para aquí es para cerveza caliente, no hay micheladas. Una michelada, por favor. Bueno. Time, please, ladies and gentlemen. ¿Sabes cuál es la diferencia entre un pub y un bar? Hoy vamos a explorar este pilar fundamental de la cultura inglesa. Conocer su historia, sus polémicas. A few pints with the lads tonight. Up the raw. Y su futuro. Pero aquí en la Ciudad de México vamos a vivir esa experiencia inglesa. No solo para ver la Liga Premier, pero para probar el full English y ver si es cierto que es el más auténtico de la ciudad. Hasta nos metimos a la cocina para ver cómo se prepara. Todo esto mientras vemos cuáles clubes de la liga inglesa han hecho este pub su sede oficial de México. Este es el mejor brunch de toda Latinoamérica. Yo soy el Chera Inglés y hoy viajamos a Inglaterra sin salir de la Ciudad de México. ¿Pero qué es un pub? ¿Y por qué es tan importante para la cultura inglesa? One of the great things about England is pubs. El pub británico es una institución en el Reino Unido. El escenario para socializar, debatir, el conflicto. ¡Celébralo, perro! ¡Celébralo! Hasta el amor. Y obviamente no podemos olvidar del fútbol. La palabra pub en inglés viene de public house, o sea, una casa abierta para todos. No importa cuánto ganas, quién se siente el mero mero. Aquí gente de todas clases sociales pueden socializarse juntos. ¡Salud, amigos! Y en un país y una cultura donde la gente es medio frío y tímido, pues el pub es la puerta a que los ingleses se abren. Hablan con extraños, hacen amigos y pues echan desmodo puro. Todo empezó con los romanos, que llegaron a Britania hace más de 2000 años y dijeron: estos bárbaros necesitan carreteras y un trago. Y así nacieron los tabernas, los primeros lugares para beber en el camino. Hay un pub en St. Albans, Hertfordshire, que dice que es el pub más viejo del país y que tiene desde el año 793, o sea 500 años antes de la fundación de la Gran Tenochtitlán. Y tras los siglos, las tabernas se convirtieron en inns donde la gente se quedaba la noche, y después en pubs, principalmente para tomar alcohol y nada más. Y desde el siglo XVI el rey ya tenía que dar licencias para que la gente pudiera chupar con estilo, porque desde ya dijeron que eran demasiados borrachos en la isla. De hecho, en 1577 había 18,000 alehouses en Inglaterra y Gales, o sea, un bar para cada 142 personas. Imagínate Tlalpan, pero con un cantinazo en cada esquina. Dicen que la cerveza engorda. A mí solo me pone más ancho. Luego, en la Segunda Guerra Mundial, el gobierno británico intervino en los pubs porque los obreros estaban llegando crudos a las fábricas de armas. Así que decidieron limitar los horarios de apertura. Churchill decía que había que defender la isla, pero la neta era que había que defenderse de la cruda. Una tradición que cabe destacar es la famosa ronda. Si estás en un pub en Inglaterra con 5 amigos en la mesa, cada quien tiene que pagar 5 pintas haciendo turno. Saltarte de tu turno es como no poner para la tanda en la oficina. Todos te odian. Y hablando de pintas, aquí sí son pintas de verdad. 568 mililitros. Porque en Estados Unidos son de solo 473 mililitros. O sea, los gringos te venden la alusión de una chela grande, pero en realidad es como pedir una torta de tamal, pero sin tamal. Con esta pinta sí me destapé para ir. Los pubs han sobrevivido guerras, reyes y hasta la prohibición de fumar, que de hecho marcó un momento muy fuerte en contra de la tradición de los pubs. La gente empezó a ir menos. Combinado eso con una generación de jóvenes menos sociables, que toman menos alcohol, que tienen menos amigos, menos noviazgos y que pasan más tiempo en el celular o streaming, y pues esta es la receta perfecta para el declive de los pubs, que resulta en la cerrada de 34 al mes. Sí, miles de pubs han cerrado, pero siguen siendo el corazón de lo británico. Es el lugar donde puedes cantar karaoke improvisado, hacer amigos de extraños y terminar vomitando en tus zapatos
pero con dignidad total. Y hoy esa tradición llegó a México. Este es The Juke, un pub inglés auténtico en la Ciudad de México, donde puedes desayunar con frijoles y salchichas y ver la Premier League como si estuvieras en Londres. Y aquí tenemos special behind the scenes acceso. Estamos aquí con el chef Ricardo. Muy buenos días. Hola, buenos días, para servirles. Oye, cuéntanos, ¿qué tenemos aquí el día de hoy? Porque yo vine especialmente para mi desayuno inglés. Ok, mira, aquí tenemos tocino corte delgado. Tenemos una salchicha British Bangers, que son para desayunos. Oh, y sí, los British Bangers son mis favoritos. Esos Claro. son súper ricos. Además, esos son de Simply Sausages, que es el mejor marca para salchichas inglesas en toda la República de México. Aquí tenemos pollo tikka que vamos a hornear ahorita especial para ustedes, para que vean. Son de 25 a 35 minutos. Este es un plato especial también aquí de la casa. Oye, chef, ¿y por qué esos salchichas saben tan diferente al, no sé, por ejemplo, chorizo español, un Ya. chorizo argentino? ¿Por qué es tan diferente? Mira, precisamente mi jefe directo es inglés, pues obviamente él trae todas sus recetas. Todo el menú que tenemos aquí, incluyendo todos los embutidos, son recetas especiales de él. Vienen de ya familia, ¿no? Claro. de su abuela, de su madre. Pero, o sea, la diferencia principal, por ejemplo, o sea, que yo encuentro es que los chorizos son como curados o semicurados y son como muy duros adentro. Ya. Y por lo contrario, esos salchichas son muy, muy suaves adentro, ¿no? Porque no Sí. están ni semicurados, ¿no? Exactamente, te digo, él es muy meticuloso en cada uno de sus ingredientes. Él mete productos de primera calidad. También tiene que ver mucho eso, ¿no? Ahorita también vas a ver el técnica que él me enseñó exactamente. Mira. Tiene su proceso para también en el horno. Tenemos que irle dando su rostizado adentro, ¿no? Y luego tengo mi timer y cada 10 minutos le tengo que ir dando vuelta. Aquí tengo mi plancha también. Le gusta más a mi jefe así en el horno. Y además, para mí, cuando lo cocinas en el horno, se queda más como jugoso. O sea, Claro. cuando pones en la plancha, se te quitan muchos los líquidos, Claro, ¿no? perdón. Está muy fancy este horno, chef. Sabes. Bueno, qué rico. Entonces, se pone 186 grados. Lo pongo a 190 grados. 190 Ahorita grados. Como Como que se abrió. Se Sí, abrió, sí, claro. hay que agarrar su ciclo y empieza. Ahorita ya sube a 190 grados, ¿sí? Solito. 30 minutos. En lo que Ahora, tengo 2 minutos para meter mi tocino. Tocino. Sí, un poquito de grasa. Empiezo a abrir mis tocinos de Simply, la misma técnica. Ve la calidad de este tocino que manejamos en Simply. Mira qué calidad. Ahorita vas a ver terminado. Le doy aproximadamente de 8 a 10 minutos, igual a esa temperatura. Oye, chef, y supongo Dime. que no estudiaste Mira. cocina inglesa. No estudié precisamente inglesa, la he manejado durante todo este tiempo que llevo en cocina. Es una cocina muy, muy interesante, se me hace muy, muy interesante, ya que es muy variada también. Sí, claro. Sí. Voy a hornear mi pollo tikka. ¡Uy, qué rico! El chicken tikka, que es originalmente de Inglaterra, aunque con influencias de la India. Esta también es una receta especial de Ryan. Ah, Entonces, sí. Hace muchos años cuando me hacía curry Ryan, sí, estaba muy Es de, rico. es de nuestro platillo también principal. Tengo que dejarlo reposar un poco. Claro. Lo dejo 12 horas reposar y llego temprano y lo horneo para que a la hora de la comida ya esté listo, ya esté frío y lo podamos cocinar con su salsa, su arroz, su panán, chutney de mango. Todo me está antojando ahorita. Vamos. El super horno va. Y aquí de los chips. Ok, mira, aquí tengo unos chips. Estas papas también las blanqueamos. Estas son para hacer un fish and chips. Ándale. Primero las blanqueo, las porciono, las congelo. Ya en el servicio salen, o sea, todo es fresco. Las freímos a su temperatura, 300 grados, y salen con su fish and chips. ¿Y por qué saben como en Inglaterra? Porque normalmente cuando yo como papas fritas, pues no saben como estas. ¿Cuál es la diferencia? Es exactamente lo que te digo. Le pelamos desde el principio, o sea, nada es en bolsa aquí desde el principio. Las blanqueamos, ese es el término, así, durante cierto tiempo. Si no es de nada más meter y que se cosan, no. Ya. Las blanqueamos durante cierto tiempo y las congelamos. O sea, hace que la temperatura que tiene, ya sale y sale como en Inglaterra. Este es nuestro plato también insignia porque pues vienen los ingleses extranjeros y ahora Es verdad. nuestros jefes nos compraron unos sprays también para los fish and chips con su vinagre, ¿no? Es muy importante el vinagre para los fish and chips, para los ingleses. Claro. A mí en lo personal no me gusta, pero 99% de los ingleses les encanta.
Ahora, chef, estoy viendo algo que me está emocionando mucho, que es el black pudding. Vamos del black pudding. Mira, aquí tenemos el black pudding para el desayuno insignia también del restaurante. Tenemos un jitomate guaje, le ponemos un poquito de sal, pimienta, ponemos a la plancha. Este sirve en un plato ovalado. Aquí tengo mis demás salsas. Aquí es mi área para las salchichas. Aquí tengo los baked beans. Exactamente. Tú lo conoces muy bien. Salsa tikka. Hay un chilaquiles con chicken tikka, que es esta fusión entre Inglaterra, India y México, que está buenísimo. Hacer esto con hambre es la cosa más difícil, pero lo hago por ustedes. Y ahora estamos aquí con el buen Alejandro, que nos va a contar un poquito del día de hoy que tenemos. Oye, Alejandro, muchas gracias para invitarnos primero. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Cuéntanos, ¿por qué hoy es un día tan importante aquí en The Duke? Bueno, hoy es un partido muy importante para las dos ligas. Se juega el City contra el Arsenal. Tienen una rivalidad ahí de años que no logran como combatirla más que con el fútbol, ¿no? Entonces es algo muy importante para ellos, ¿no? Tanto como en México como en Europa, ¿no? Y en muchas partes del mundo, ¿no? Que ahorita están esperando este momento, ¿no? Para este partido, ¿no? Que es muy conmovedor también para muchos, ¿no? Mucha rivalidad, mucho coraje con los dos equipos, ¿no? ¿Y por qué vienen tanta gente específicamente aquí? Yo creo que les ha gustado mucho la forma en cómo está el diseño, en cómo está presentado para ver los partidos. A la gente le gusta mucho sentirse en México, en Europa, ¿no? Como esta parte acogedora que tiene el Duke, esta parte de la comida también tan emblemática, ¿no? Que allá que es una delicia. Y el desayuno inglés aquí es una cosa de locos, se los recomiendo mucho. Sí, totalmente, ¿no? Aparte es abundante, es llenador, para poder empezar con alguna chelita, que es como también se desayuna, ¿no? De cierta forma, ¿no? Sí. Y aparte que es fin de semana, entonces tienes todo el domingo para recuperarte, con un buen desayuno, una buena chelita y listo, ¿no? Arrancamos el partido. Por eso es más como esa parte que te acoge, te sientes como parte de Europa, de dentro de México, ¿no? Han usado este pub como locación para película, fingiendo que estaban en Londres. Es tan auténtico como se siente cuando estás aquí adentro, ¿verdad? Totalmente, como si estuvieras allá, viviendo la emoción, la calidez, ¿no? Que se genera. La rivalidad, esa siempre va a existir, ¿no? Por los partidos, ¿no? Pero la calidez que estás adentro y eso es lo que te acoge, ¿no? Lo que te llama, ¿no? Entonces, ahora es momento de sacarlo. Chef, ¿qué vamos a hacer ahora? Mira, vamos a darle vuelta a nuestras salchichas. Como pueden ver, mira qué bonita. Uy, qué rico. Uy, ojalá lo podrían oler. Mira nuestro tocino. Tocino. Mira. Entonces tenemos que voltearlo. Tenemos que dar así, porque si no quedan de un tono color. Mira aquí. Como que es carne fresca. Exactamente. Ahí adentro, sí tiene que cocinar muy bien. Ahorita les voy a enseñar. Vamos a ir con la papa. Ay, me encanta este horno. Está... Los papa hash. Ok, pues ahora vamos a ver cómo se hacen los papa hash. Vámonos. Tenemos nuestra plancha ya caliente. Tenemos papa, sal, pimienta y un poquito de aceite de olivo. Como te digo, es un día fuerte, papa. Mira. Y lo que nos sorprende aquí es que no está tan compactado, ¿no? Ahorita vas a ver bueno, cómo las tortillas se rayan. Tenemos que hacerla. También tiene su proceso, ¿no? Le ponemos un poquito de mantequilla para que le dé ese dorado de bonito, ¿no? Y aprendiendo todos los trucos. La van a ver ya terminada. Sí, porque eso se cocina a fuego, ¿verdad? Sí, tenemos un cierto tiempo también. También esta es receta de ray, ¿no? Tienen mantequilla para darle un dorado también bonito, ¿no? Ah, sí. Vamos a checar nuestro tocino, nuestro pollo. Tenemos que estarlo checando constantemente. Mira qué delicia. Mira esto. Wow. Eso sí es tocino inglés, para que sepan. En 2 minutos estará listo. Este ya está listo. ¿Ya está? Está perfecto. Estuvo perfecto. Ya listo para el servicio. Listo para que desayunen. ¿Cuánto tiempo llevas como fan de Arsenal? Desde 2008, cuando yo viví en Londres, como unos 15, 20 años. ¿Y estabas ahí en el norte de Londres? Sí, viví en Tufnell Park, cerca del Emirates. Pues sí, lo conozco muy bien. No tan lejos. Oye,
¿Y vienes aquí mucho a The Duke, el pub inglés? Todos los juegos, todos los partidos de estadio, todos. Por eso. Oye, pero están cantando mucho más los de City, aunque va ganando Arsenal, ¿eh? Sí, pero me parece que han nacido como hace unos 5 o 6 años, ¿no? Porque no conoce la historia de ese club. La preocupación de los Citizens hoy debería ser si van a estar en la primera división el siguiente año, porque con 115 acusaciones. Ya se van a bajar 4 ligas, Sí, ¿no? me parece que sí. Pues muy bien, disfruta el partido. Gracias. Ya vamos a regresar con Pablo. Pablo, me gusta mucho esta actitud. O sea, van perdiendo, pero son los que están cantando más que todos, ¿verdad? Claro, por supuesto, aquí cantamos, ganamos o perdemos, eso es ser citizen. La gente piensa que ser citizen es de moda, claro que no. Los verdaderos ciudadanos estamos aquí desde que jugábamos en tercera división. Qué grande es el amor por el City. Aquí, este es el mejor branch de toda Latinoamérica. Lo digo sin ningún pelo en la lengua. No cantan, ese es el Arsenal, no cantan. Oye, ¿quiénes van a ganar? Ahora, mejor aún que Man City Arsenal, es tiempo para mi full English breakfast. Eso. Por eso venimos aquí a The Duke of Lisbon. Puedo decir que eso es de los únicos lugares de la Ciudad de México donde puedes comerlo, pero más que eso, es de los lugares más auténticos para comer un desayuno inglés. Vamos a contar lo que hay aquí. Salchichas. Esos son los British bangers, los típicos tradicionales salchichas que tenemos allá. O sea, pan tostado, el tocino inglés, que eso es muy importante, hongo, baked beans, que esos son los frijoles dulces. Mi experiencia, el 90% de mis amigos mexicanos no les gustan los frijoles dulces. El papa hash brown, que ya vimos cocinar, tocino, el roast de tomate. Y no hay que olvidar el black pudding. Provecho. Ahora estamos aquí en el segundo tiempo y estamos aquí con Iván, fanático del Man City. Iván. Hola, mucho gusto, sí. Iván, super fan del Manchester City. Iván, ¿cuánto tiempo sigues a Manchester City? Híjole, yo soy fanático de Oasis. El concierto de Main Road en el 96, desde ahí empecé a empaparme y meterme de lleno al club. Ya con las redes sociales y todo fue creciendo y pues poco a poco ver partidos y todo. ¿Y vas a intentar conseguir boletos para Oasis cuando vienen a México? Por supuesto, imagínate, es como un sueño volver a verlo después de 15 años que claro, se separaron. Claro, exactamente. Oye, y ¿qué opinas? O sea, ahorita van perdiendo, pero están en contra de 10 jugadores. ¿Cómo se va a quedar? Yo creo que empatamos. Hay una buena ventaja con un jugador más. Arsenal se va a tirar atrás, pero confío en que vamos a... mínimo empatamos. ¿Y quién va a ganar la liga? El Manchester City. Creo que el City tiene ya una carrera muy... pues ya de 4 temporadas seguidas y con esta se va a ir afianzando y va a ir consiguiendo los triunfos necesarios para lograr el... Y la pregunta más importante, ¿qué va a pasar con los 115 cargos que tiene en su contra? Vamos a salir inocentes, vas a ver. Recuerden esto, vamos a salir inocentes y el City va a estar ahí. E incluso si llegara a salir perjudicado y se va a hacer una división, seguiríamos apoyando igual. Ah, qué bueno, qué bueno. Pero si se bajan, podría ser que se bajan 4 ligas, ¿eh? Así te encargo. One League, no importa. Ahí estaríamos apoyando. Muy bien. Pues Iván, muchas gracias. Te dejamos ver lo demás del partido. Si se mete en gol, regresamos contigo. Gracias, gracias. Aquí estamos con Saraí, fanático de Man City. Saraí, ¿qué tal el partido? Hola, súper bueno, muy bueno el día de hoy. ¿Y cuánto tiempo llevas siendo fan de Man City? 23 años. Desde que naciste, básicamente. Casi. No, sí, ya soy cumpleaños. Sí, soy más grande de lo que me gusta el Manchester City por Oasis. Conocí primero a Oasis, me gustaba el fútbol de niña y yo no sabía qué equipo irle hasta que vi que Oasis le iba a decir. Es muy feliz de que ya está reuniendo otra vez Oasis, ¿verdad? Sí, muy feliz. Voy a ir a verlos. Sí, pues van a venir a México, escuché. Sí, pero no, yo quiero verlos allá. Espero ir a verlos allá. Y mira, este partido, o sea, van perdiendo, pero van en contra de 10. Entonces, ¿cómo crees que se va a quedar? Yo creo que quedan 3-2. 3-2. Y yo creo que todavía les da para el otro. ¿Y quién va a ganar la liga este año? Tiene que ganarle al City, la Premier la tiene que ganar. Confío. ¿Y qué tal los 115 cargos en contra de Man City? No sé. Yo ahí no. Está muy difícil, no sabemos lo que va a pasar. Y yo creo que también es un poco crítica de fútbol, es lo que no me gusta tanto, porque sí, de pronto los intereses políticos y económicos, cuando se meten a algo tan bonito como el fútbol, no me gusta tanto, pero al final, pues ya, que decidan las autoridades, que pase lo que tenga que pasar, y pues ni modo, pase lo que pase con el City, yo le voy, y
sea, los intereses y los dueños de otros lados que vienen a jugar como un, o sea, usan su equipo como un juguete multibillonario, así está muy mal para el fútbol. Por eso te invito a que sigas a Liverpool. Sí, ok, no. Y estamos aquí con la famosísima Pau, la mejor mesera del Yuc. Hola. Oye, Pau, cuéntanos, ¿cuánto tiempo llevas trabajando aquí en el Yuc? Voy a cumplir 2 años. Mira, ¿y qué tal trabajando en un lugar inglés en la Ciudad de México? Muy bien, he aprendido muchas cosas sobre la cultura y también he conocido muchas personas muy chidas, incluidas. Muchas gracias. Sí, es que la gente viene de todas partes para aquí, ¿verdad? Sí, ingleses, australianos, finlandeses, de todo. Claro. ¿Y habías probado la comida inglesa antes de trabajar aquí? No sabía nada. Yo tenía así como un concepto de que era medio aburrida y así. Pero no, me gusta mucho. Y la comida que servimos aquí me gusta bastante. ¿Cuál es tu plato favorito? El chicken pie. Ah, sí, el chicken pie. Y el sticky toffee pudding. Es increíble. Excelente. ¿Y te gusta mucho el fútbol inglés? No, pero he aprendido más. Está bien. Sí. Lo que a mí me encanta de estos lugares es cuando qué loco la gente pone cuando meten un gol como estos. Bueno, Pau, muchas gracias por tu tiempo. Now you see how he's sitting right now. Now you see how he's sitting. No. Celébralo, perro, celébralo. 2 con uno menos, 2-2. Premier, perro. Celébralo. 2 como en la Premier, siempre. 22 atrás, cabrón. ¿Cómo se sientes? Feliz. No es que festeje el empate, pero no hicieron nada ellos para hacer otro. Y 2-2 lo dije y así fue. ¿Quién va a ganar la liga? El City. Ahorita se demuestra al final, luchar hasta el final y lo conseguimos. Pues muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Amigo, perdón. No, está bien. Perdón. Tan cerca. Al menos no perdimos, ¿no? Tan cerca. Bueno. O sea, no está mal empatar en contra del City cuando solo tienes 10 jugadores y además estaba en Manchester, pero tan cerca. De ganar. Esta tiene que doler, ¿verdad? Sí, un poco, pero bueno, vamos a seguir aquí en la liga. Venga. Ok, pues. Gracias. Ya merito. Bueno, muchas gracias por hablar con nosotros. No, a ustedes, gracias. Ahora estamos con los postres. Aquí tenemos banoffee pie, banana, toffee, banoffee, es como chile inglés. Mira, tiene así como galletita abajo, plátano adentro, caramelo y el custard, que creo que se dice salsa en francés se dice conglés, que es crema inglesa. Muy rico esto. Vamos a terminar eso ahorita, pero vamos a ir probando sticky toffee pudding. Sticky porque está pegajoso, toffee y pudding. Es súper dulce. El toffee es como un jarabe muy pegajoso, por eso sticky toffee pudding. Justo esta es como hacía mi abuela. Entonces, la neta sí está bastante rico. Vamos a seguir comiendo y viendo fútbol. Si te gustó este capítulo, dale click aquí en uno de estos videos para ver lo demás del serie de viajar a Inglaterra sin salir de la Ciudad de México. Y si te gustaría ver más videos de fútbol y comida, póngale en los comentarios.